Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Esperamos que estén bien ahí en sus casas, reunidos para hablar de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él hace y todo lo que hace en nuestras vidas a partir de que le hemos aceptado como único dueño y salvador de nuestras vidas. Amén. Amén. Bendecirles desde acá y vamos a compartir una palabra con ustedes. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Romanos, capítulo 1, versículo 8. Ahí en su casita, con su familia, busque Romanos, capítulo 1, versículo 8. Y la palabra del Señor dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estéis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermosa palabra en este día que el Señor nos bendice y el Señor nos hace entender cada día lo que es su camino, lo que es su palabra, las cosas escondidas que muchas veces nosotros como sus hijos o como parte de su pueblo desconocemos, aún estando en el camino del Señor por años. Muchas veces estas pequeñas cosas o lo más importante muchas veces descuidamos y no le llevamos la atención que necesita, que debemos darle usted y yo, ¿verdad? Como dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo siempre en todas sus cartas o cuando él empieza a escribir y se empieza a expresar con los demás, él siempre pone a Dios primero, como dice ahí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Muy importante recalcar de que siempre Pablo habla y se refiere que él se acerca a Dios o da gracias a Dios mediante Jesucristo, que es el único mediador entre el hombre y Dios, ¿verdad? Jesucristo, a quien Dios envió por cada uno de nosotros. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba contento, por eso daba gracias a Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo daba gracias a nuestro Dios, porque estaba feliz de que otros que habían recibido el mensaje, que habían recibido el Evangelio, hayan podido divulgar su fe, hayan podido darla a conocer a otros. Como en este tiempo muchos están dando a conocer su fe, muchos están siendo canal de bendición para otros, para que lleguen a Cristo. Y es lo que uno se llena de alegría, de gozo, porque sabemos que la palabra de nuestro Dios, el reino de nuestro Dios se está extendiendo, que es lo que uno más anhela y más quiere, que más vidas sean salvadas, que más vidas sean rescatadas. Por eso es lo hermoso de esta palabra y lo que Pablo nos transmite acá
la felicidad que él tenía al ver que otros que habían creído en el mensaje, otros que habían recibido el evangelio, estaban divulgando, estaban dando a conocer su fe. Como hoy en nuestros tiempos es bueno dar a conocer nuestra fe, de que hay un Dios que sana, que liberta, hay un Dios que vino por el perdido, por aquel que está desahuciado, para darle una buena noticia, de que Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Él es el único que puede hacer algo en nosotros si creemos. Todo se basa a partir del creer, amén. Y como dice ahí, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que hablamos de Jesucristo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hablamos de que el apóstol acá hacía mención el deseo y el anhelo que tenía de ir a verlos, de ir a estar un tiempo con ellos, ¿verdad? Y que siempre en sus oraciones hacía mención de ellos, como la palabra del Señor, como Jesús nos mandó, ¿verdad? Que oremos uno por los otros. Y Pablo oraba por ellos, por todos aquellos que habían recibido ese mensaje y por todo lo que estaban haciendo, divulgando su fe, dándola a conocer, para que más se acerquen al reino de Dios, para que más sean cautivados por la presencia misma de nuestro Señor. Y que también, no solamente que hacía mención de ellos porque ellos estaban predicando, porque ellos estaban dando a conocer, sino porque él también tenía un anhelo profundo, un sentimiento profundo de ir nuevamente a verlos, a ver cómo estaban, qué estaban haciendo, cómo estaban ganando almas, ese anhelo, esa satisfacción de poder ver con sus propios ojos aquello que ellos contaban, aquello que ellos le transmitían a través de sus cartas a Pablo. Como en este tiempo, cuando usted, por ejemplo, nos llama, o cuando usted, por ejemplo, nos comunica, ay, mire, tengo una vida que le vengo predicando y quiere ir a la iglesia. ¿Eso qué es para nosotros? Alegría, satisfacción, porque lo que usted recibió un día, usted también lo está impartiendo a otro para que conozca esa buena noticia, eso que usted un día le hizo libre, también le puede hacer libre a aquella persona que en este tiempo está recibiendo esta palabra. Amén. Y dice, ¿por qué quería Pablo ir a visitarlos? ¿Por qué anhelaba tanto? Y quería, como dice ahí, dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hablamos de ese próspero viaje, Pablo siempre haciendo énfasis, o siempre su pensamiento en ganar almas, en que más vidas lleguen a través de la predicación del evangelio. Lo que usted y yo debemos tener, ese anhelo y ese sentir de que más vidas lleguen al Señor, porque se predique la verdad, porque se prediquen las escrituras, el evangelio, que es esta buena noticia de Jesús. Amén. Amén. ¿Y por qué quería ir? ¿Por qué? Porque deseo veros. ¿Para qué? Para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, lo que Pablo estaba queriendo decir era, quiero ir a verlos para que mutuamente nos animemos. Ustedes me imparten lo que ustedes en este tiempo han ido cultivando a través de cada mensaje, de cada carta que les estaba enviando, los dones que ustedes empezaron a cultivar, de palabra, de lenguas, de diferentes dones que han estado cultivando a lo largo de este tiempo, y también yo impartirles desde mi conversión o lo que yo he recibido del Señor, a ustedes también impartirles. Ustedes me dan, yo recibo, y yo lo que recibo también, lo que yo recibí del Señor le imparto a ustedes, y ustedes también crecen y mutuamente nos animamos, ustedes a mí y yo a ustedes, para seguir en este camino de fe, para seguir en este camino que nos queda mucho tiempo por seguir caminando, como dice ahí. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
La fe por la cual nos une, porque ustedes son mis hermanos y yo soy hermano de ustedes, porque tenemos un solo Padre que es nuestro Dios, y a través de su Hijo, por cual a través de Jesucristo nos acercamos al Padre, y eso es lo que nos une y nos hace familia en Cristo. Entonces lo que Pablo quería es anhelaba ese viaje para que ellos le animaran a él y él poder animarlos a ellos, y eso es lo que es la familia de Cristo, poder animarnos, ayudarnos unos a otros, y que usted pueda avanzar y pueda crecer con cada consejo, con cada palabra, y sobre todas las cosas siempre darle la importancia que es la palabra de Dios, la que nos da vida, la que nos da fuerza, la que nos alumbra el camino por el cual debemos seguir. Si no conocemos las Escrituras, nada podemos hacer. Necesitamos conocer a Dios a través de las Escrituras. Amén. ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿No? Bien. Y dice, pero, ¿qué decía Pablo? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hablamos de que Pablo decía, no se equivoquen, chicos ahí que están recibiendo mis cartas, no se equivoquen, que yo quiero ir a verlos, me he propuesto muchas veces, pero hablamos de que Pablo siempre se movía, ¿por qué? ¿Por su propia voluntad? ¿Por su propio pensamiento? No, se movía mediante la voluntad de Dios. Él tenía el anhelo de ir, pero siempre ponía a Dios ante todo, y si Dios quería, él iba a ir, pero mientras tanto se le presentaban obstáculos. Él quería ir, pero se presentaba obstáculos, pero a su vez también le daba tiempo a ellos para que tengan frutos, para que ellos las cosas que habían recibido, las pequeñas cosas que habían sido impartidas de Pablo hacia ellos pudieran tener fruto de todas esas predicaciones y cartas que Pablo les mandaba. Como dice ahí, como entre los demás gentiles, hablamos de que Pablo no solamente quería ir a Roma, tenía en diferentes lugares, en diferentes ciudades, provincias, pueblos, naciones, tenía diferentes iglesias, diferentes grupos de creyentes que habían sido rescatados de acuerdo a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y cada uno de esas predicaciones, cada uno de esos gentiles, cada uno de aquellos que habían recibido, estaban teniendo fruto. Y también a ellos le estaba dando el Señor la oportunidad que en ese tiempo de que tenía estorbo Pablo de llegar a ellos, pudieran también ellos esforzarse y mantener y dar fruto. ¿Se da cuenta? Como en este tiempo nosotros tenemos que dar frutos en todo lo que Dios nos ha dado, la predicación que hemos recibido, lo que se nos ha enseñado a través de la palabra, que nosotros podamos mantenernos en eso y poder dar fruto, y que todos los frutos que demos sean frutos agradables a nuestro Dios, y que otros también puedan a través de esos frutos también ver a Cristo en nosotros. Amén. Como lo hacían en la vida de Pablo. Veían a Cristo en él, por su predicación, por lo que él hacía, por cómo les hablaba, por cómo les hablaba el Evangelio, les exhortaba, les disciplinaba. Pablo hacía todo como un padre. El padre que quiere que su hijo crezca y avance, le tiene que enseñar, aconsejar, en algunos momentos decirle que no, otras veces decirle que sí, exhortarle, disciplinarle, pero para que sea un buen hijo o una buena hija. Amén. Amén. Dice y aclara Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En otras palabras, aquel que tenía cultura, aquel que pertenecía al pueblo de Dios y aquel que no, aquel que tenía letras y aquel que no la tenía. Pablo decía, para todos soy deudor de ¿qué? De predicarles, de enseñarles, porque lo mismo que a mí me fue entregado, la misma predicación que yo recibí a través de haber creído en el Evangelio de Jesús, también quiero que otros crean y que puedan disgustar de lo que es el Evangelio, de lo que es las buenas noticias de Jesús a nuestras vidas.
No solamente era para los judíos, no solamente era para el pueblo de Dios, sino también para aquel que no era. No solamente para aquel que tenía buena educación, estudio, sino también para el que no tenía educación. Pablo decía, para todos, esta buena noticia es para todos. Y yo mismo soy deudor, me siento deudor porque he recibido tanto de parte de Dios, he recibido tantas cosas secretas que me han sido reveladas que en un tiempo yo no entendía, pero ahora que entiendo, yo quiero impartirlo. Por eso me siento deudor de todo, porque quiero impartir lo que un día fue impartido a mí. Y como dice ahí en el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que quédense tranquilos que pronto voy a ir a confirmar, voy a ir a ver esos frutos, voy a ir a ver aquellos nuevos hijos de Dios que se han sumado a la familia de Cristo, y aquellos que faltan, que a través de su predicación y a través de la predicación que yo les voy a dar también van a ser arrebatados para Cristo. ¿Se da cuenta? Y Pablo dice, y mire lo que dice, para que estén más firmes y más seguros, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hablamos de que la palabra Evangelio significa ¿qué? ¿Qué significa? Buenas noticias, buenas noticias. Las buenas noticias, ¿cuáles son? De que Jesús murió en la cruz por mí, para darme ¿qué? Salvación, perdón de mis pecados, para que yo pueda tener a través de Jesucristo acceso al Padre, que Él sea el puente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí, es por Jesús. Si no conozco, si no acepto a Jesús, no voy a poder conocer al Padre. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, las buenas noticias de Jesús, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hablamos que dice Pablo, no me avergüenzo de las buenas noticias que recibí, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo, las buenas noticias, lo que uno lee de Jesús, que Él vino a este mundo, ¿verdad?, que Él caminó por este mundo para dejarnos enseñanza, para dejarnos su palabra, para mostrarnos ese amor incondicional que tuvo por usted y por mí, ¿verdad? Que fue tan grande su amor por cada uno de nosotros, que dio su propia vida por cada uno de nosotros. Él, Jesucristo, sin mancha, sin pecado, por toda una humanidad, por toda una generación que estaba llena de pecado. Pero Él no miró eso, sino que miró que a través de ese sacrificio usted y yo podíamos tener salvación, podíamos tener algo diferente en este mundo, en esta vida. Pero no solamente que íbamos a tener salvación, esa salvación iba a llegar a nuestras vidas si creemos o si creíamos en Él. Por eso dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo nunca voy a poder experimentar el poder de Dios, el poder de la salvación que hay en Cristo, si yo no he creído en las buenas noticias de Jesús, si yo no he creído en Él que murió por mí para darme salvación, para que yo crea en Él. ¿Se da cuenta? Todo se basa en el creer. Si yo creo, voy a poder experimentar el poder de Dios, que es la salvación, que ese es el Evangelio, la buena noticia. La buena noticia de que yo me iba a perder, pero que Jesús tomó mi lugar y que por medio de Él yo puedo acceder a esa salvación si yo creo con todo mi corazón, no de palabras, sino con mi corazón. Y como dice, al judío primeramente y también al griego, aquel que pertenece a la familia de Dios y también a nosotros que desconocíamos estas escrituras, desconocíamos esta buena noticia, también para nosotros. ¿Se da cuenta cuánto nos ama Dios y cómo quiere que esa salvación, ese poder de salvación sea manifestado en nuestras vidas? Pero tenemos que creer, tenemos que creer.
Porque en el y sigue diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ese por fe y para fe, acá mi esposo que está a mi lado, va a leer una palabra para aclararle ese concepto por fe y para fe. Aquí le voy a dejar a mi esposo que él va a compartir con ustedes la palabra del Señor para aclarar ese concepto que muchas veces decimos por fe y para fe. Bueno, él va a aclarar eso. Dios le bendiga, amada iglesia, cada hermano y hermana que nos está mirando. Vamos a retroceder un poquito al libro de los Hechos, en el capítulo Hechos 3:26. Esa palabra que estaba leyendo mi esposa recién, que el Evangelio se revela por fe y para fe, es algo muy tremendo y muy hermoso para meditarlo mucho, porque se dice, se revela por fe. El Evangelio, la salvación, las Escrituras, Cristo mismo, se revela a nosotros por fe. ¿Y para qué? Para que seamos enaltecidos nosotros, para que seamos aplaudidos nosotros, por fe y para fe, solamente para que eso nos aumente la fe más y creamos aún más en nuestro Señor. Dice el versículo en Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál fue el propósito de enviar a Jesucristo? Como hablamos acá, por fe y para fe. ¿Cuál era el propósito que Dios había levantado a su Hijo Jesucristo de entre los muertos? Para vernos, para bendecirnos. ¿Para bendecirnos con qué? Con fe. Que podamos creer en Él. ¿Sí? Y muchas veces nos enfocamos en Cristo solamente por la bendición secundaria que viene después de haber creído en lo que Él hizo. Pero tenemos que ser conscientes, porque el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque él sabía el significado de las buenas noticias, el verdadero significado. Muchas veces decimos que Cristo te va a cambiar, Cristo va a cambiar tu vida, sí que lo va a hacer, pero eso es producto de haber creído primeramente que Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos para salvación de nuestras almas. Aquel que cambia su vida en Cristo es porque un día ha creído primeramente que Cristo fue su mayor bendición ante cualquier otra bendición que Dios nos da. Por eso dice aquí, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, ahí viene la bendición, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Cuál es nuestra primera bendición y que la que siempre tiene que estar sobre todas las bendiciones y los cambios que se pueda producir en nuestras vidas y los dones espirituales que podemos llegar a tener, como dice la palabra del Señor también, que lenguas, dones de lenguas, dones de profecía, todo pasará, todo eso es pasajero, es solamente para edificar, es por fe y para fe nada más. Pero ¿cuál debe ser nuestra mayor bendición siempre? Lo que Dios hizo por nosotros, lo que dice aquí, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué lo envió Dios a su Hijo a morir en la cruz? Para que seamos bendecidos, para que esa sea nuestra mayor bendición. No nuestro cambio ni lo que podamos llegar a tener añadido después de estar en Cristo, sino que nuestra mayor bendición debe ser haber creído en su Hijo Jesucristo, ¿sí? ¿Y a fin de qué? Mire lo que dice acá. ¿Cuál es el fin de haber creído en lo que Jesús hizo por nosotros y Dios hizo por nosotros? ¿Sí? A fin de que cada uno
se convierta de su mal camino. ¿Cuál es la consecuencia de aquel corazón que ha creído lo que Dios y Jesucristo, el plan que ellos tuvieron para con nosotros? Un corazón que ha recibido a Cristo y ha creído y ha tenido y ha puesto un valor a aquello que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. El fin de eso es nuestro cambio. El fin de eso es que vamos a recibir otras bendiciones, cosas añadidas. Buscad de mi justicia, de mi reino, y todas estas cosas serán añadidas. Hay muchas cosas y muchos beneficios, también dice la Biblia, que tenemos al estar con Cristo. Pero no es en eso el que tenemos que enfocarnos. No es esa nuestra mayor bendición. La bendición, la que hemos tenido de parte de Dios, es de que Dios ha dado a su Hijo y lo levantó de entre los muertos. ¿Sí? Y es el apóstol Pablo, por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de predicar a un Cristo muerto y resucitado, porque si yo creo en Él, produce gloria en mi vida, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Produce poder en mí, produce un cambio, produce algo en mi interior. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que producía eso? Haber creído en Dios, en lo que Dios hizo, en un Jesús muerto por nosotros, pero también resucitado al tercer día. ¿Sí? Ese es el propósito, y por eso dice que la justicia, el Evangelio, se nos es revelada por fe. Muchas veces no entendemos la palabra, no entendemos la Escritura cuando leemos, porque primeramente no hemos creído el para qué y por qué y el propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras, el propósito de predicar ese Evangelio que el apóstol Pablo predicaba, es salvar nuestras almas del fuego eterno, del fuego que no se apaga. ¿Sí? Porque las Escrituras las tenemos que discernir a través del Espíritu y espiritualmente. No es solamente para lo añadido, no enfocarnos siempre en lo añadido, sino en lo que realmente interesa y en lo que realmente Dios ha enfocado, que es en nuestras almas. No en lo pasajero, sino en lo que viene, en lo que ha de venir, ¿sí? Amén. Y Pablo dice, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando uno Pablo amplía este concepto de decir, como decíamos hace un rato, por fe y para fe, del creer, de las consecuencias que trae el creer en las buenas noticias, ¿verdad? Que es creer en el sacrificio de que Jesús hizo por nosotros. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Hablamos de que somos justificados por la fe al creer en Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Y qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo amplía ese concepto, no es solamente a la vida de ahora, sino también a la vida futura allá en los cielos, la vida eterna. La vida eterna hace un concepto más amplio, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en esta noche, ahí en su casita, ahí en su hogar, usted, si ha tenido en poco el Evangelio, si se estaba avergonzando, si le estaba dando vergüenza o estaba, digamos, no sabía la importancia que era el Evangelio, hoy usted ha entendido, se le ha explicado qué es el Evangelio, qué es lo que produce el Evangelio en cada uno de nosotros, que primero, por sobre todas las cosas, debemos creer en ese Evangelio, en esa buena noticia de lo que Jesús hizo, y que empezar a enfocarnos en el sacrificio de Jesús, en lo que Jesús hizo, porque esa es la buena noticia, de que yo, con mi condición humana, estaba totalmente condenado, pero que vino alguien y tomó mi lugar. Ese alguien no tenía ni por qué hacerlo, porque estaba limpio, era sin pecado, era perfecto. Pero fue tanto el amor de Dios el Padre que lo envió a su propio Hijo a este mundo para que tome su lugar, mi lugar, en la cruz. Para que hoy, a través del creer, a través de la fe,
podamos acceder a esa salvación, a ese poder de salvación. Y que podamos creer que fue una bendición, porque es verdad, Cristo es una bendición a nuestras vidas. Porque a través de Cristo nuestra vida es bendecida y, como decía la palabra, la consecuencia de eso es apartarnos de nuestro mal camino, convertirnos de nuestra maldad, ¿verdad? Dejar nuestro pasado, dejar todo lo que éramos en nuestra anterior vida sin conocer a Cristo, pero que hoy conocemos de Él, empecemos a marcar la diferencia y empecemos a dar a conocer nuestra fe. Sin que tengamos vergüenza, sin que digamos, ay, no me da vergüenza compartir a otros de mi fe. Pero no, recuerde cómo usted estuvo y que usted puede ser un medio o un canal para que otro también pueda sentir esa satisfacción de conocer esa buena noticia que muchas veces desconoce de lo que Jesús hizo en la cruz. O por qué Jesús fue a la cruz. Porque se puede encontrar con personas, no, si yo no le pedí a Jesús que fuera por mí a la cruz. Pero Él lo fue sin pedir nuestra autorización, tomando el riesgo de que hoy nosotros en esta actualidad, en esta vida, y como tiempo atrás también, lo rechacemos o lo aceptemos. Pero Él lo dio todo por nuestras vidas, iglesia. Si está desanimado, si está ahí abatido, afligido, recuerde las buenas noticias que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vuelva a levantarse, a cobrar ánimo, como decía ahí, porque nos confortamos, nos ayudamos mutuamente. Ahí en su hogar, nosotros desde acá le alentamos para que usted extienda el reino, para que usted levante su fe y la dé a conocer a otros. Amén. Y que cuando nos encontremos, usted nos comparta su experiencia, usted nos comparta cómo fue de bendición esta palabra para usted, para que su fe se aumente, para que su fe pueda divulgarse a todos los que están a su alrededor. No importa en la situación en la cual nos encontremos, tenemos que dar a conocer de Jesús a otros. Amén. Oramos ahí con ustedes en su casa. Padre, Dios de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por habernos, Señor, enseñado una vez más, Señor, las Escrituras, Señor, por haber abierto nuestro raciocinio, nuestro entendimiento, Señor, porque sabemos, Señor, de que tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas y de todas las cosas, Señor. En esta noche, Señor, queremos pedirte perdón, Señor. Dios mío, Señor, si hemos tenido en poco tu palabra, en poco las Escrituras, Señor, si hemos tenido en poco, Señor, esa buena noticia que tú, Señor, nos diste, Señor, al enviar a tu Hijo al mundo, Señor, para morir por cada uno de nosotros, Señor, para poder bendecirnos, Señor, para poder, Dios mío, Señor, sacarnos, Señor, del mal camino en el cual andábamos, Señor, y poder presentarnos una nueva perspectiva, una nueva vida en ti, Señor, a partir de creer, a partir de depositar, Señor, nuestra fe en ti, Señor. Queremos que en esta noche nuestra fe y la fe de nuestros hermanos sea aumentada. Queremos, Señor, mutuamente, Señor, alentarnos, Señor, en este tiempo, Señor, para seguir caminando, para seguir esforzándonos, para seguir dando a conocer, Dios mío, las buenas noticias, el Evangelio, Señor, tu palabra, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor, que hay poder, Dios mío, Señor, al creer en ti, que hay poder, Señor, cuando nosotros depositamos nuestra fe en ti, que algo sucede, Señor, algo produce nuestra fe, Señor, al creer, Dios mío, en ti, en tu palabra, en las Escrituras, en lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día a recordar, a cada día mantener, Dios mío, nuestra fe, a que no, Dios mío, mengue, sino que vaya creciendo, vaya siendo aumentada cada día más, Señor, que podamos ser, Señor, canal de bendición, Señor, como tú lo fuiste para nosotros, Señor, al conocerte, que nosotros podamos ser también canal de bendición a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, para que te conozcan, para que puedan conocer, Dios mío, Señor, lo que tú eres, Señor, Dios mío, lo que tú puedes hacer cuando creemos en ti, Señor. Impartimos, Señor, a nuestros hermanos que están, Dios mío, débiles, aquellos, Señor, que están pasando diferentes situaciones, que en este momento sean levantados, que en este momento, Señor, puedan cobrar ánimo, Señor, Dios mío, sabiendo que tú nos llamaste con, Dios mío, con un
propósito, Señor, de extender tu reino, de extender tu palabra, Dios mío, Señor, de cumplir, Señor, tu misión, Señor, la misión que nos encomendaste aquí en la tierra, Señor, predicar, Dios mío, tu palabra a toda criatura, Señor, predicar, Dios mío, de que hay, Dios mío, Señor, un Dios, Señor, que salva, que liberta, que restaura, Señor, que todo basa en creer, Dios mío, en depositar nuestra fe en ti, Señor. Te damos gloria y honra, bendiciendo a cada familia que nos ve, aquellos que están orando. Oramos, Dios mío, mutuamente por nuestros hermanos, por las familias, por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes, por todo, Dios mío, Señor, tu iglesia, por todo tu cuerpo, Señor, por aquellos que están dispersos en distintas partes del mundo, Padre, Señor, que son parte de tu pueblo también, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que estemos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, de seguir, Dios mío, Señor, dando a conocer nuestra fe, de no avergonzarnos de tu palabra, de, Dios mío, de lo que un día, Dios mío, llegó a nuestras vidas, de esa buena noticia que eres tú, Jesucristo, de que tenemos salvación, que tenemos todo mediante creer en ti, Señor. Te damos gloria y honra, dejando todo en el hueco de tu mano, declarando bendición, declarando victoria, declarando un tiempo nuevo sobre cada familia, sobre cada hijo tuyo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, iglesia, nos vemos el martes. Estaremos nuevamente con ustedes, enviándoles nuevamente un nuevo mensaje acerca de lo que Dios cada día pide de usted, de mí, y para que sigamos creciendo en fe. Amén. Y manteniéndonos hasta que todo esto pase. Sabemos que vamos a salir en victoria, en bendición, vamos sabiendo de que esto va a producir algo diferente en nuestras vidas, algo poderoso, donde vamos a esforzarnos aún más de lo que ya nos venimos esforzando. Amén. Amén. Dios les bendiga, les saludamos de acá, los queremos mucho y estamos orando por cada uno de ustedes. Amén. Amén. Nos vemos. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.